Vamos a hablar del tema que apasiona a multitudes en Argentina, el dólar. Y más en estas semanas donde el dólar blue estuvo subiendo. Vamos a hacer lo que en varias ocasiones lo mencioné, pero vuelvo a mencionar, a decir. Digamos, el dólar blue es un mercado totalmente insignificante. Obviamente ahí se me viene todos encima. ¿Cómo que es insignificante? Es un mercado muy, muy pequeño, pero, y aquí viene lo relevante, es el más potente factor de influencia, de perturbación, de inestabilidad, de duda, de decir qué es lo que puede estar pasando en la economía. Digamos, me parece que esa es la relevancia que tiene el dólar blue. No a nivel de lo que es la dimensión de mercado, ni tampoco de la influencia sobre la definición de precios inmediatos, sí sobre las expectativas sobre lo que puede pasar. ¿Por qué? Que es la expectativa de, bueno, va a venir una devaluación, si está subiendo ese dólar va a haber una devaluación, entonces te genera dudas sobre decir, bueno, cómo es la formación de precios cuando compras o cuando vendés. Yo no estoy diciendo del consumidor, sino de lo que es el productor o de proveedores. Ahí es la relevancia, pero tiene un componente político fundamental, central. Fíjense, y esto ya lo hablamos el año pasado, cuando el dólar subió, también este dólar blue, bastante en septiembre, octubre del año pasado, que llegó a 195, y era que se venía ahí la debacle. Obviamente que cuando después empezó a bajar, desapareció el tema de los grandes titulares. Obviamente que esto tiene un componente político electoral central, y si me preguntas, yo pensaba que iba a ser más para mediados de agosto y no en mediados de julio, teniendo en cuenta que las elecciones primarias, las PASO son el 12 de septiembre y las elecciones propiamente dichas son el 12 de noviembre. Entonces me parece como que se adelantó, o no, depende cómo están dentro de ese inmenso dispositivo opositor, tanto mediático fundamentalmente, y después de los poderes económicos, y después las fuerzas políticas opositoras, cómo es su estrategia, cuál es su lógica. Pero vamos a una cuestión estructural para entender qué es lo que está pasando con el dólar. Lo base, claramente la Argentina tiene un problema de cantidad de dólares, de disponibilidad de divisas. Esto es independiente de lo que puede pasar en la coyuntura a nivel político electoral. Pero dentro de ese problema estructural hay medidas y hay condiciones que hacen pensar y analizar que no hay una amenaza inmediata vinculada con el mercado de cambio. Primero, hay un efectivo mecanismo de control y de administración de las divisas y por consiguiente del tipo de cambio, lo que se conoce como el cepo. Después hay un contexto internacional favorable por precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta elevado, o por consiguiente de ingreso de dólares. Esto se reflejó en el Banco Central con compra de reservas en lo que va del año de casi de 7.500 millones de dólares, en lo que va de julio poco más de 1.000 millones. No es que todos esos dólares se quedaron en el Banco Central, sino que se han utilizado para pagar deuda e importaciones, pero es mejor obviamente tener esos dólares que no tenerlos, y para tener ese uso. Y digamos, uno puede hacer ese análisis contrafáctico y decir, bueno, si no hubiesen podido comprar esos 7.500 millones de dólares, claramente ahí tenías un problema coyuntural muy, muy fuerte. Después, está despejado el horizonte de pago de deuda con los sectores privados a partir de la reestructuración de deuda.
que hubo. Con el Club de París se pateó el pago de deuda para marzo del año próximo y con la opción de una refinanciación. Está avanzado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La provincia de Buenos Aires cerró también un acuerdo esta última semana, en estos días, con sus acreedores. O sea que las condiciones que pueden alterar dentro de una situación estructural compleja están despejados. Por consiguiente, y vuelvo a reafirmar, digamos, el Banco Central, el gobierno tiene todas las herramientas para manejar el tipo de cambio oficial como quiere. Digamos, si quiere ajustar o no quiere ajustar más o menos ese tipo de cambio. Y tiene relativas espaldas financieras para enfrentar la posibilidad de una corrida. ¿Por qué? Porque es muy estricto el régimen de control de cambio. Entonces, ¿qué es lo que queda libre? Es precisamente para hacer los juegos especulativos el dólar blue. Entonces, y dentro de ese escenario están las elecciones. Y me parece que es la forma de entender qué es lo que está pasando con ese mercado paralelo, un mercado que en volumen es insignificante, pero que es un potente factor de perturbación para la estabilidad económica y financiera y fundamentalmente emocional de la población.